Anhelamos tu venida, Señor. Los tiempos son adversos, los tiempos son difíciles. Y antes de pasar a lo siguiente, hermano, yo le invito a que ahí en su lugar ore por su familia. Levante un clamor por aquellos que no han sido salvos. Quizá aquí hay familias donde los hijos están en rebeldía. Quizá el matrimonio no está en muy buenas condiciones. Quizá ha estado luchando. Hermano, quizá alguien en su casa falta de venir a los pies de Cristo. O Dios le ha estado inquietando por alguna persona. ¿Por qué no levanta su voz en esta hora y le pide a Dios misericordia? Señor, ten misericordia de los nuestros. Señor, ten misericordia de mis hijos, de mi casa, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, de aquellos que han rechazado el evangelio, de aquellos a quienes les hemos compartido, Jesús, y no han venido a tus pies. Hoy es el día de salvación. Hoy hay esperanza, Señor. Mientras tú, Señor, aún nos has dado la oportunidad, tú aún tienes la oportunidad, Señor, y misericordia para que otros vengan a tus pies. En el nombre de Jesús, Señor, escucha el clamor de cada familia aquí representada, Señor. Si hay alguien, Señor, que inquieta en sus corazones, si hay alguien, Señor, si hay un hijo, alguna persona, Señor, en casa que no ha querido nada contigo, Jesús, hoy es el día. Tú eres la respuesta. Quizá buscamos en muchas formas, quizá las personas han tocado puertas y han dicho: no he tomado buenas decisiones, no es como yo quisiera, me va mal. La respuesta eres tú, Señor, que suples todas las cosas, que provees, Señor, en lo físico y en lo espiritual. Pero lo más hermoso, Señor, nos das esa promesa de que tú eres la vida eterna, Señor. Y los que esperan en ti, los que confían en ti, Señor, ahí, Señor, encontramos descanso, mi Dios. Te adoramos, Jesús. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a ser, Señor, sinceros contigo, Dios. La salvación es personal. Ayúdanos a guardar ese regalo tan hermoso, Jesús. Te pedimos, Señor, que obres en nuestra vida a través de esta palabra, Señor. Habla a tu iglesia, Espíritu Santo. Muévete como solamente tú lo haces en cada servicio. Como tú tocas nuestra vida, nuestro corazón. Habla, Señor, a nosotros. Fortalece, Señor, a la vida de aquel que viene cansado. Quizá el que ha estado en un desánimo. El que ha estado viviendo un desierto. El que anhela más de tu presencia, Señor. Llénanos en este día, Señor, abrázanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. ¿Cuántos esperan la venida de Jesús por su iglesia? Amén. Antes de tomar su lugar, salude al que tiene ahí a la par, al que está a su espalda, y dígale: Dios te bendiga. Gracias, Señor. La presencia de Dios es hermosa. Amén, hermano. Gloria al Señor. Los niños pueden ir a su lugar de clase. ¿Qué tal de calor, hermano? Ándele, ya se siente, ¿verdad? En los de la mañana todavía nos alcanza el frillito, ¿verdad? Un fresquecito. Y yo les decía en la mañana a los hermanos: hermano, a veces la iglesia está en los lugares vacíos porque hace frío, porque llueve, ¿verdad? Aquí tenemos el clima, hermano. Es nomás que usted diga: le ponemos calientito, le abrimos, prendemos todos los ventiladores, el aire. Es más, le presto una cobijita, pero venga a la iglesia. No, mire, hermano, a veces vemos eso, ¿verdad? Que a veces hay cultos muy llenos, otros más o menos, otros vacíos. Y yo le animo a que no pierda, como siempre nos ha dicho el pastor y a nosotros nos enseñaron: el domingo es el día de ¿quién? Del Señor, ¿verdad? Es el día de Dios, de nuestro Jesús, de nuestro amado, de nuestro Salvador. Y a veces dejamos allá: ay, hoy no voy, y se nos hace fácil faltar. Y como ahorita cantamos, la iglesia estamos esperando la venida del Señor, o el Señor nos va a llamar a cuentas. Pero imagínese que venga Cristo por su iglesia y usted lo encuentre un domingo lavando, lo encuentre un domingo viendo el partido de fútbol. Qué mejor que el Señor nos encuentre listos, ¿verdad? En su casa. Así que yo lo animo
con este paréntesis a que no falte, ¿verdad? Que se venga a la iglesia y traiga por ahí algún invitado. Siempre Dios nos inquieta con alguien, un vecino, un primo. Te dígale, vamos a la iglesia, te invito. Y a lo demás, hermanos, lo hace el Espíritu Santo. Amén. Así como está en su lugar, le pido que vaya a Marcos capítulo 4. Y vamos a estar leyendo el versículo 35 en adelante. Si lo tiene, me indica un fuerte amén. Marcos capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. Ahorita venía a mi mente y dice, yo lo leo muy calmada, ¿verdad? Que le dice: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Pero estos discípulos, estos hombres que estaban con Jesús en la barca, muy seguramente llegaron corriendo y gritando, ¿verdad? Maestro, ¿verdad? Desesperados, angustiados, porque se levantó una gran tempestad en aquel lugar donde ellos se encontraban. Estaban en el mar y estaban las olas, ¿verdad? Que dice la Biblia que agolpaban aquella barca, y Jesús estaba dormido, ¿verdad? Pero ahorita le voy a explicar qué acontecía y por qué Jesús estaba descansando. Primeramente, quiero que note en el versículo 35, Jesús les dice: pasemos al otro lado. Cuando hablamos de pasar, yo encontré la palabra cruzar. Cruzar significa cuando hacemos, obviamente, ¿verdad? El traslado a otro lugar, ¿verdad? Pasar a otro lado, por ejemplo, en un río, en una calle, un puente, una frontera. En otras palabras, cruzar significa avanzar. Y en términos bíblicos es pasar al otro lado del río. Cuando cruzamos un río, en el significado bíblico equivale a que lavamos todo lo viejo, todo lo que está arruinado y todo lo que no concuerde con la gloria de Dios. Usted y yo pasamos al otro lado. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando Cristo nos salvó, Él lavó nuestras vestiduras, ¿verdad? Él lavó nuestro corazón, Él nos quitó el pecado y nosotros fuimos lavados con la sangre preciosa del Cordero. Y usted y yo como creyentes tenemos que cruzar al otro lado para seguir creciendo a la estatura del varón perfecto de Cristo, ¿verdad? Constantemente usted y yo tenemos que crecer, no nos podemos detener en el mismo lugar. Hemos sido salvos, pero tenemos que avanzar, tenemos que seguir, tenemos que ir creciendo, tenemos que aprender de su palabra, tenemos que adentrarnos en la presencia de Dios. Y muchas veces Dios nos dice, como a estos discípulos, vayamos al otro lado. Y algo interesante es que cuando Jesús le da esta indicación a los discípulos y ellos obedecieron, ¿verdad? Fueron como Jesús les dijo, no les dijo vayan, les dijo vayamos. Jesús iba a acompañarles. Y el crecimiento en la vida del cristiano, hermano, se nos demanda continuamente a que nosotros sigamos las instrucciones de nuestro Dios, a que continuamente crezcamos, pero continuamente aprendamos a escuchar la voz del Maestro. El Maestro estaba con los discípulos en esa barca. El Maestro adentró al mar con ellos y ellos tenían esa seguridad que Jesús estaba con ellos, pero hubo un momento donde ellos lo olvidaron. Cuando cruzamos al otro lado necesitamos tener la seguridad, ¿verdad?, de que Jesús va con nosotros. No importa lo que se levante en el camino, no importa lo que venga, todo traerá un conocimiento mayor de Jesús en nosotros.
En todo momento Dios está con nosotros. Dios ha prometido ir con usted, ha prometido ir conmigo, ha prometido estar ahí. Su fidelidad está de continuo, hermano. Pero a veces cuando se presentan las tormentas, se presentan las situaciones adversas, viene el temor y muchas veces olvidamos que Dios prometió estar ahí con nosotros. Y lo sabemos, pero en el momento difícil se nos olvida. Muchas veces Satanás le ha hecho creer que usted se siente solo, que a nadie más le interesa su situación, que los hermanos quizá ni cuenta se dan como usted viene y usted sonríe cuando les da un saludo y solamente usted sabe lo que está viviendo. Quizá sí, quizá muchas veces así sucede, nos saludamos, nos abrazamos, pero Dios sabe cómo está su corazón. Dios sabe cuando usted va a su habitación y se arrodilla delante de Él. Él conoce cada uno de sus clamores, Él conoce sus lágrimas, Él sabe los momentos en que se ha sentido angustiado, se ha sentido solo o desesperado. Pero es importante que no descuidemos la fe en nuestro Salvador y no descuidemos el buscar su presencia para que nos mantengamos en un continuo crecimiento, hermano. En el Evangelio de Marcos se nos relata cómo nuestro Señor había estado haciendo la voluntad de su Padre. Antes de Jesús adentrarse al mar con los discípulos en esta barca, la historia en la Biblia nos relata pasajes anteriores lo que Jesús se había hecho. Él había estado sanando gente enferma, había estado orando por endemoniados y habían sido libertados. Había orado por la suegra de Pedro y esta había sido sana de una fiebre terrible. Había estado Jesús haciendo muchas cosas en su ministerio. Había estado trabajando. Habían llegado a él muchos enfermos y todos fueron sanados, o los endemoniados que estaban ahí en ese lugar. Jesús, aparte de todo ese trabajo que tenía, que había hecho, se había sentado y había apartado ese tiempo para estar con la gente, con las multitudes. Se sentó a enseñarles la palabra de Dios a través de las parábolas. Es decir, que Jesús había estado trabajando arduamente en su ministerio. Y no olvidemos que Jesús era humano. Entonces, cuando llega el momento de la tempestad y lo encuentran dormido, o cuando Jesús estaba descansando en aquel barco, humanamente Jesús también ya estaba descansando, estaba dormido del trabajo que él había hecho. Era de noche, él estaba descansando también de lo arduo del trabajo del día. Y algo interesante es que los discípulos habían sido testigos de todo esto. Los discípulos habían visto a los endemoniados ser libres. Los discípulos habían visto a la suegra de Pedro ser sana. Los discípulos habían visto a los enfermos que recibían la sanidad de diferentes tipos de milagros. Ellos lo habían visto, habían caminado con Jesús. Recientemente habían visto unos cuantos milagros de esos, hermano. Pero cuando se encontraron en medio de la tempestad, se les olvidó lo que Jesús podía hacer. Se había sanado a los demás, se había caminado y habían visto los milagros de Jesús. Se les olvidó quién iba con ellos en la barca. Solamente vieron a un Jesús descansando, solamente vieron a Jesús dormido y se preocuparon, se angustiaron en medio de la adversidad, de los vientos contrarios, de la tempestad, de cómo la barca se movía, y se les olvidó que Jesús estaba ahí. Y si Él estaba ahí, hermanos, ellos estaban seguros. Y fueron a despertarlo. En el capítulo 4, versículo 35, quiero que no pierda de vista la frase que Jesús les dice: crucemos al otro lado o pasemos al otro lado. Cabe señalar que Jesús no le dice vayan. Jesús les dice crucemos, es decir, les dice voy a ir con ustedes, ustedes no van a estar solos. Y muchas veces Dios así nos dice a nosotros: pasemos, vayamos. Dios no nos abandona, Dios está con nosotros en todo momento, Dios está con nosotros en toda circunstancia. Y Jesús le estaba asegurando a los discípulos su compañía, de la misma forma que Dios nos asegura su compañía a usted y a mí en medio de todo proceso, en medio de todo valle, en medio de toda adversidad. Él nos asegura, hermanos, su compañía. Los discípulos tenían que haberse dado cuenta que Jesús estaba ahí, mas sin embargo el temor les sobrepasó. Es, por ejemplo, cuando en la escuela, hermano, nos ponen un examen, ¿verdad?
Antes del examen el maestro nos enseña, no sé, problemas, gramática o otra materia, pero nos va explicando. Y llega un punto donde nos dice, ahora sí, viene el examen. Primero nos enseñó, primero nos dijo cómo se hacen las cosas y luego viene el examen. Pues los discípulos estaban viviendo algo parecido. Les enseñó cómo orar, les enseñó lo que se podía hacer cuando invocaban al Padre, se les enseñó cuando oraba por los enfermos y estos sanaban, les enseñó que la gloria de Dios se manifestaba y su poder. Así que una tormenta, un viento, hermano, era clamar a Dios, era ir con Jesús. Jesús estaba ahí, se habían enfrentado, hermanos, al momento ahora sí de la prueba. Y tenían que pasar la prueba con la fe. Jesús estaba ahí. Cuando nosotros nos disponemos a cruzar al otro lado, ha llegado el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido para poder seguir alcanzando el crecimiento y el conocimiento de Cristo. No hay manera en que podamos avanzar hacia el propósito de Dios, al propósito que Dios tiene para nuestra vida, sin tener al Maestro al mando de nuestra vida. Jesús es el capitán de nuestra vida. Él es el que va al frente tomando el timón de nuestra vida. No podemos tomar decisiones, no podemos aventurarnos. Tenemos que asegurarnos que su presencia está ahí, que Dios está con nosotros al frente. Muchas veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, en nuestra voluntad, en nuestra manera, hermano. Tenemos que dejarle las cosas al Señor. No podemos aspirar a la vida eterna si no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Él es el único con el poder para hacernos cruzar del lado de la muerte y de la desesperanza al lado de la vida eterna. Dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que asegurarnos, hermano, de ir en busca de Jesús. Y luego dice el versículo 36, despidiendo la multitud se fueron con él a la barca donde Jesús se encontraba, y también se encontraba con él otras barcas. Los discípulos de Jesús fueron con él en la barca, y cabe señalar, hermano, que habían otras barcas que pretendían seguir a Jesús. Esto nos deja saber que cuando decidimos seguir a Jesús no existen atajos, no hay otro medio que estando junto con Él en la misma barca. No hay otra salida, no hay otra respuesta. Se trata de Jesús, esa es la respuesta. Es la respuesta al clamor, es la respuesta a la oración, es la respuesta a la salvación. Él es el medio, todo se trata, hermano, de Jesús. Y algo interesante, hermano, es que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 16, verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos hemos decidido seguir a Cristo? Y fíjese lo interesante, la decisión que hemos tomado. Dios no nos llamó para volver atrás. Usted y yo tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando. Si alguno viene en pos de mí, sacrifica el amor de su padre, a su madre o a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, hermanas y aún así a su propia vida. El que no lo sacrifica no puede ser mi discípulo. No se trata solamente de decir que le seguimos, sino de seguirle como Jesús lo demanda. Hay cristianos o creyentes que les ha costado ser cristiano. Muchas veces la familia le ha dado la espalda o hemos tenido que dejar cosas, amistades, pero vale la pena por seguir a Cristo, hermano. Vale la pena. Seguir a Cristo nos demanda todo. Y alguna vez yo le he hablado de las tormentas en alguna otra predicación. Yo le decía que las tormentas son importantes. Cuando nuestros ojos ven una tormenta que destroza lugares, casas, humanamente nos preocupamos. Pero Dios, que todo lo sabe, y Dios, que es el dueño de todas las cosas, Él sabe, ¿verdad? Y es el dueño también de las tormentas, el que propicia las tormentas, porque la naturaleza lo requiere. Las tormentas aportan agua, mitigan la sequía o pueden fertilizar el suelo.
Las tormentas son importantes porque aportan esa agua, mitigan la sequía, limpian ríos, arroyos, mantienen llenas las presas, fertilizan el suelo, producen ozono, reducen la población de insectos y de plagas y protegen los cultivos. Es decir, una vez que pasa una tormenta, trae también una función, unas características como las que le mencionaba. Pero bíblicamente las tormentas también son importantes porque nos dan la oportunidad de crecer espiritualmente y conocer a Jesús y confiar en Él. Las tormentas en su vida, hermano, los vientos contrarios son importantes en nuestra vida espiritual para crecer y para confiar en Jesús. Las tormentas pueden ser una oportunidad para aprender a confiar en Dios y a esperar en Él. A veces cantamos ese canto que dice: esperar en ti, difícil sé que es. Y luego dice otra parte, ¿verdad? Y esperaré pacientemente. Hermano, lo cantamos, pero cuando estamos en medio del viento, de la tormenta, de la tristeza, qué difícil es esperar. Pero la fe a usted lo va a hacer caminar. La fe a usted lo va a hacer avanzar. La fe a usted lo va a hacer crecer. Aunque en esa tormenta no se ve respuesta. Aunque en esa tormenta el panorama se ve bien difícil. En esa tormenta usted no ve la respuesta a su oración, al clamor, en su matrimonio, en sus hijos, en el trabajo. No lo ve. Pero acuérdese, pacientemente esperé en Jehová y Él me respondió. Pacientemente confié en el Señor y el Señor se alegra de aquellos que lo buscan y pacientemente esperan en su favor y en su respuesta. Es importante las tormentas en nuestra vida para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo avancemos. No podemos quedarnos en el mismo lugar, porque si nos quedamos en el mismo lugar nunca vamos a pasar al otro lado y no vamos a poder ver el propósito de Dios en nuestra vida. Habiendo zarpado ellos, se desató esa fuerte tormenta. Las olas les azotaban tanto la barca que la barca comenzaba a hundirse. Y una vez que comenzaron a navegar, el escritor de Marcos nos relata, no nos dice cuánto tiempo transcurrió, pero establece que era una tormenta violenta, ¿verdad? Estaba muy difícil los vientos y la tempestad. Los vientos azotaban el mar con furia, levantando grandes y fuertes olas que embestían contra cualquier barco que navegara por las aguas. Y ¿sabe algo interesante? Ahí había 4 hombres discípulos, ¿verdad? Que eran pescadores. Conocían el mar, hermano. Cuando ellos vinieron a Jesús, dejaron sus redes y le siguieron. Conocían las tempestades de ese lugar, porque los que se dedican a estudiar la geografía, todo lo que tenga que ver con el clima, ellos dicen que esa zona donde ellos estaban en esa barca es muy dada a las tempestades. Geográficamente es muy dado ese lugar a fuertes vientos, y ellos lo sabían, pero su temor fue más fuerte. Estos hombres estaban con Jesús, lo habían dejado todo para seguirle. Y ¿sabe algo? Lo amaban a tal punto que dejaron todo para seguirlo. No se avergonzaban de él. Y estaban en esta embarcación por obediencia, cuando le dijo: pasemos al otro lado. Y vemos aquí a estos hombres que estaban siendo azotados por esta tempestad. Estaban siendo azotados, atemorizados. Y algo importante, hermano, es que usted y yo, como hijos de Dios, no estamos exentos a las situaciones adversas. Como hijos de Dios o en el servicio a Cristo, no nos libra a los siervos de las tormentas. La palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y mientras Jesús se encontraba durmiendo y lo despertaron, algo maravilloso sucedió en aquel lugar. Jesús se levantó y le dijo al viento que enmudeciera, a las tormentas que
que calmaran la tempestad, y tal cual en el momento que Jesús les dice que calle, que cese, hubo una bonanza, una tranquilidad, que los discípulos, hermanos, se asombraron. Pero ese era el mismo Jesús que había caminado con ellos anteriormente, era el mismo Jesús que ellos habían visto realizar su ministerio, era el mismo Jesús del que ellos caminaban a su lado y la gente se agolpaba para escuchar a Jesús. Era Jesús y su poder, el poder de Dios obrando en las vidas de aquellas multitudes. Y ese mismo Jesús, hermano, es el Dios al que usted y yo adoramos y servimos en medio de nuestros procesos, en medio de nuestra desesperanza, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. Nuestro Dios no está dormido, nuestro Dios escucha la oración, nuestro Dios escucha su clamor. Él sabe lo que usted tiene necesidad, y antes de que usted abra sus labios, Él ya conoce lo que usted y yo pensamos o hay en nuestro corazón. Ese es el Dios al que usted y yo servimos, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones, el mismo Dios que en toda la Biblia nos habla de su poder y su grandeza. Cuando Él cuidaba de sus siervos, cuida también de nosotros que somos sus hijos. Te adoramos, Jesús. Él se levantó y reprendió al viento. Crucemos al otro lado. Si usted está viviendo una situación, hermano, del título que usted le tenga, no sé, la situación que usted esté viviendo, crucemos al otro lado. Hoy Dios le dice, crucemos, ten fe. La fe es la puerta, la fe es la llave para que usted pueda ver a obrar a Dios en su vida. Hay otro pasaje en la historia, en la escritura, que nos habla de cruzar. Cuando el pueblo de Dios cruzó aquel mar, que se levantaron los dos muros, ¿verdad? De uno a la derecha, uno a la izquierda, para que Dios pudiera sacar a su pueblo de Egipto. Él los sacó de la esclavitud para que cuando cruzaran al otro lado, hermano, ahora ellos eran llamados un pueblo de Dios, una nación santa. Ya no iban a ser esclavos. Dios los rescató con propósito. Y una vez que el Señor los rescató, estuvo tratando con su pueblo. Pero Dios no quería que regresaran a Egipto. Como de la misma manera, si Dios nos rescató, Dios no quiere que miremos atrás. Dios no quiere que regresemos de donde el Señor nos sacó. Dice la palabra de Dios en Lucas 9:62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto del reino de Dios. Mire hacia el frente. Los problemas van a pasar. Las adversidades van a pasar. La sanidad Dios la puede realizar. Y si no, hermano, un día allá en el cielo usted le preguntará al Señor. Pero su mirada tiene que estar en el Dios que todo lo puede, en Jesús. También vemos en la historia cuando Dios le dice a Josué que el pueblo tenía que cruzar también el río Jordán. Y en esta instrucción era para que ellos fueran y poseyeran la tierra que el Señor les había prometido. Y el Señor habla a Josué y les habla de este paso de cruzar al otro lado. Es algo que les va a desafiar la fe y que los va a llevar a un nuevo nivel. El Jordán representaba un lugar de transición y de nuevos comienzos. Al partir de que ellos cruzaran, iba a ser un nuevo comienzo. Hermano, nosotros también tenemos que cruzar para ver la gloria de Dios. En medio de las circunstancias, pasemos al otro lado en fe y creyendo que Jesús está en nuestra barca. Quiero hacerle la pregunta, ¿cuánto tiempo hemos pasado preocupándonos y calculando cómo resolveríamos situaciones y problemas en nuestra vida? Mientras usted se preocupa, hermano, no hay descanso durante ese tiempo de prueba. Solamente encuentra afán y ansiedad. Pero hay cristianos que caminan en completa calma, porque es la misma manera en que encontramos que Jesús estaba dormido.
Hay cristianos que tienen la adversidad y usted los ve tan tranquilos porque saben que Jesús está en medio de su situación. Saben que Jesús tiene el control. Saben que Dios sabe. Dios es soberano. Dios es misericordioso. A Él le place hacer con nuestra vida como Él quiere. Y nosotros tenemos que confiar en Él. Pero algo importante, hermano, es que usted y yo no podemos dejar de lado la fe. La fe es lo que usted lo va a sostener. ¿En quién confiamos? ¿En quién nos refugiamos? ¿Quién es nuestro Dios? ¿En quién hemos creído, hermano? ¿En quién hemos creído? Entonces, ¿por qué a veces deja que Satanás le bombardee de pensamientos de que a nadie le interesa su situación, o que Dios no le escucha, o que Dios en usted no hace? Hace algunos días escuchaba una persona que me decía: es que yo siento que a mí Dios no me contesta. Es que siento que a mí Dios no veo en otros, pero en mí no veo que Dios sobre. O siento que Dios a mí no me ama, porque yo veo que en otros Dios hace milagros, en otros Dios trae respuesta y en mí no sucede. Aprenda a esperar, aprenda a confiar. Dios nos ama a todos por igual. Y si usted ve un milagro en una persona, o si usted ve que Dios obra en otra persona, en una familia, en un matrimonio, eso lo debe de llevar a creer que Dios puede hacerlo también en usted. Que Dios, si lo hizo en él, si lo hizo en ella, puede hacerlo también conmigo. Si Dios muestra su poder y su favor y son visibles las maravillas del Señor, es porque Dios existe y nada puede hacernos dudar de que Él también va a obrar a su debido tiempo en nosotros. Quiero invitarlo, hermano, que se ponga de pie unos momentos. Y me gustaría, si puede, cerrar sus ojos. Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿en quién hemos creído? Hemos creído en Dios porque Él dio su vida por nosotros, Jesús en la cruz. Hemos creído en Dios porque envió a su Hijo para rescatarnos de ese lugar donde usted se encontraba, hermano. Quizá nadie daba nada por usted, su familia le cerró las puertas. Quizá llegó en un momento de desesperanza cuando le dieron un diagnóstico, pero Dios dijo lo contrario, y en Dios encontramos sanidad, encontramos vida. ¿En quién hemos confiado, hermano? Hace unos días venía el predicador y decía que muchas veces buscan a Dios como el pagador de deudas. Y Dios trae respuesta y las personas se van. Nosotros hemos confiado en ese Dios que sana, que restaura, en ese Dios que camina con nosotros y nos dice: vayamos al otro lado. Yo voy contigo en medio de tu lucha, yo voy contigo en medio de tu dificultad. Nunca has estado solo. Dios ha sido fiel, hermano, por excelencia. Él es un Dios de promesas y Él dijo que va con ustedes porque así es. Él es el Dios que a nosotros no lo vemos, pero sentimos su abrazo, sentimos su amor en nuestra vida. Cuando usted ora, siente que su presencia le abraza, siente su mano sobre su hombro y se siente fortalecido, se siente con esperanza, se siente en sus fuerzas son renovadas. Mire, hermano, en la Biblia nos habla de un Abraham. Cuando él salió de Ur de los caldeos, él tuvo que cruzar el río Éufrates para llegar a Canaán. Cuando Moisés recibe la indicación de Dios, también tuvo que cruzar aquel mar para salir de Egipto, y cruzaron ese mar rojo y tomaron la victoria. Josué, al cruzar el río Jordán para poseer la tierra prometida, tuvo también que cruzar para poder ver esa tierra y repartir a las tribus de Israel todas las tierras que Dios les había prometido. ¿Qué Dios le ha prometido a usted, hermano? ¿Qué Dios le ha dicho a usted? De una y de otra forma, Dios ha hablado a su corazón. Aprendamos a esperar en Él, aprendamos a creer en Él. Yo quiero invitarle que pase a este altar.